Y eso es lo que nosotros debemos vivir día tras día. Estamos terminando nuestra serie de sermones, de reflexiones en torno a la epístola de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarle, por favor, que mientras pueda usted buscar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y se quede ahí, ya le voy a dar el pasaje que vamos a estar leyendo. Ahora, para comenzar, desde hace unos años atrás se viene hablando de una teoría considerada por muchos como una teoría de conspiración. Y esta se llama el proyecto Blue Beam. El concepto Blue Beam significa, o más bien esa palabra, esa expresión, hace relación a la capacidad de proyectar holográficamente imágenes. Esa es la idea. Todo lo que nosotros vemos en pantallas se conoce como luz azul. Esa es la que nos alimenta, ¿ya? Y según la teoría del Blue Beam, esta afirma que existe un plan secreto por parte de la NASA o otras entidades desconocidas, las cuales tienen el propósito de simular una segunda venida de Cristo o bien un evento similar, el cual podría ser, por ejemplo, una invasión extraterrestre. Esa es básicamente lo que esta teoría, considerada por muchos como conspiranoica, establece. De alguna forma, se podría emular con tecnología avanzada el ataque de fuerzas alienígenas y honestamente no está tan alejado de la realidad. Cuando uno prende el televisor, yo pocas veces prendo el televisor, pero cuando hago un zapping por el cable me encuentro por History Channel, por ejemplo, y en History el 98% de los programas tienen que ver con alienígenas. Entonces, es interesante eso porque más allá de cumplir con el paradigma que pretendía cumplir, que era ser un canal que evidenciara la historia, se ha convertido de alguna manera en una propaganda del fenómeno UFO. Bueno, la idea de este plan maquiavélico, según se cree, es controlar masivamente a la población y conseguir de alguna manera la unificación global bajo un gobierno mundial. O sea, de alguna manera la amenaza externa generaría que las personas estén dispuestas a renunciar a sus libertades y sus derechos con el propósito de encontrar protección y seguridad en un gobierno único y mundial. En otras palabras, de acuerdo a lo que esta teoría dice, esta teoría busca que la gente ponga su mirada en el cielo en un evento fraudulento para que deje de mirar la realidad que está sucediendo alrededor. O sea, que preste su atención, es como un espantapájaros. Que los pájaros vean al espantapájaros y no hagan lo que tienen que hacer. Esa es básicamente la idea de lo que se cree o se pretende con este proyecto. Que la gente esté preocupada de mirar lo que va a pasar en el cielo en vez de que se preocupe de lo que pasa en la tierra. Y ¿saben qué? De alguna manera u otra, todo cristiano debería estar preocupado de lo que pasa más en el cielo que por lo que pasa en la tierra. Y esto de ninguna manera, queridos, es un llamado a vivir despreocupados, ¿cierto? Sin ninguna responsabilidad, ni mucho menos, sino que es una invitación para que todos aquellos que creemos en Cristo dejemos de ver el presente o lo que tenemos en esta era, en este mundo, como algo definitivo, sino que simplemente lo veamos como un medio para un fin. El propósito que Dios quiere con nosotros, queridos, es que podamos alzar nuestra mirada por encima del sol, que podamos mirar nuestra realidad como Dios la mira. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en ese sentido, Él quiere que podamos ver aquellas cosas que tienen relación con nuestra eternidad y que perdamos de vista las que nos desconcentran en este mundo. Insisto, el propio Señor Jesucristo dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Sin embargo, muchas veces como cristianos lo que hacemos es estar en el mundo y vivir como si fuésemos parte de este mundo. Y es ahí el problema. Cuando vemos que el llamado por excelencia de Dios para con todo aquel que cree en su nombre es que podamos poner nuestra mirada arriba,
Dice Pablo a los Colosenses, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, conocido como Jacobo también, ha venido hablando, ¿cierto? Y lo vimos la semana anterior, de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que el Señor va a volver? Por favor, amén. Esa es nuestra esperanza. Pablo habla de la esperanza bienaventurada. Nosotros anhelamos, expectantes, el retorno del Señor Jesucristo. Pero no lo hacemos con una mirada escapista, hermanos. Lo hacemos con una mirada no de que, ya el mundo se va a pudrir y nosotros vamos a estar con nuestro amado. No se trata de eso. Se trata de entender que cuando Cristo vuelva, esta era como la conocemos hoy terminará y comenzará la nueva era, donde un cielo nuevo, una tierra nueva, y donde nosotros, por su gracia, moraremos eternamente con Dios, en la presencia de Él. Esa es nuestra esperanza. No es una cuestión escapista, sino es una mirada, valga la redundancia, esperanzadora. Nosotros creemos y confiamos en que Cristo volverá. Ahora, el problema es que, como lo analizamos la semana anterior, cuando como cristianos estamos en dificultades, estamos en problemas, no tenemos la paciencia para esperar que esto pase, sino que muchas veces la ansiedad nos come y nos gana frente a esta parte del fruto espiritual que deberíamos tener nosotros desarrollada paulatinamente, que es la paciencia. El problema es que la ansiedad hace que nos equivoquemos. Y también la dilatación del retorno del Señor Jesucristo, han pasado más de 2000 años, hace también que de alguna forma perdamos ese sentido de inminencia. Ahora, Santiago, luego de haber terminado en el versículo 8 que analizamos la semana pasada, continúa hablando del mismo tema, pero ahora empieza a adentrarse en aquellas cosas que son más prácticas, aquello que tiene relación a cómo estamos esperando la venida del Señor. Y eso es precisamente lo que hablaremos hoy en nuestro pasaje. Te invito, por favor, a que puedas buscar Santiago, capítulo 5, versículo 9. Santiago 5, 9. Ese es el verso que vamos a enfocarnos en la reflexión en esta tarde. Santiago 5:9. Y si tú lo has encontrado, quiero pedirte, si puedes hacerlo, que te pongas de pie para seguir la lectura de la palabra de Dios. Nos ponemos de pie simplemente porque reconocemos la palabra de Dios como una autoridad en nuestras vidas. Dice Santiago capítulo 5, versículo 9 lo siguiente: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Amén. Te invito a que me acompañe y oremos juntos al Señor. Padre bendito, gracias quiero darte por tu palabra. Gracias porque tú nos permites reflexionar en ella en esta tarde. Mi Dios, hemos venido a darte culto, hemos venido a darte lo mejor, hemos venido a darte gratitud, hemos venido a orar, manifestar nuestra dependencia de ti, pero también hemos venido a oír tu palabra. Y sabemos que este es el momento más importante donde tú nos bendices. Bendices el servicio que te damos, el culto que te damos por medio de tu palabra de verdad que vivifica nuestros corazones, que nos encamina, que nos lleva a ser obedientes a ti y nos muestra precisamente qué es lo que tú quieres para nosotros. Padre bendito, quiero pedirte en este momento que seas tú con nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé claridad de tu palabra, que lo que yo no puedo hacer debido a mis debilidades y mis incapacidades, porque simplemente yo, Dios, puedo hablar al intelecto de mis hermanos. Sin embargo, tú, Padre bendito, a través de tu Espíritu Santo, hace que esta palabra quede grabada en el corazón de todos aquellos que están reunidos en este lugar. Padre, creemos en el Espíritu Santo. Creemos que tu Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Padre, creemos
y esperamos cada una de las promesas que tu palabra señala. Y por eso, Dios, quiero pedirte humildemente que tú guíes mis labios como pastor para poder enseñar lo que tu palabra dice, callar aquellas cosas que tu palabra no dice y que solo tú seas exaltado en medio nuestro. Oh Padre bendito, glorifícate una vez más por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amado, puede tomar asiento. Si hay algo, hermanos queridos, que puede hacer que nuestra atención se desvíe del cielo y la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, es justamente desviar nuestra mirada del cielo para enfocarnos en los conflictos que se pueden dar aquí abajo. ¿Saben una cosa? O más bien le quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí no ha tenido problemas? Si hay alguno, después me avisa para sacarme una selfie con él, porque de verdad es escaso, es difícil encontrarnos con algo como eso, porque todos tenemos problemas por la sencilla razón de que somos pecadores. Pecador es alguien que peca, así de sencillo, alguien que falla, alguien que no hace lo que Dios le pide que haga, y todos pecamos. Sin duda alguna, en la honestidad debemos ser sinceros y reconocer que todos nosotros pecamos. Si hay una ecuación que nos muestra la realidad de nuestras vidas y de nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Pecador más pecador es igual a problema. ¿Me oigo bien? Pecador más pecador es igual a problema. Y todos nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Pero como somos pecadores, lo más probable es que nazcan problemas a nuestro alrededor. Y si algo entorpece nuestra expectativa de lo perfecto, es decir, de la venida de nuestro Señor, el regreso inminente de Él, que deberíamos estar esperando, es justamente el dejar de mirar lo perfecto que esperamos para preocuparnos y ocuparnos en lo imperfecto de las personas que tenemos al lado. Y eso es realmente triste. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, Jacobo, está diciendo aquí: sean pacientes, Cristo ya viene. Aguanten, nuestra redención está cerca, le está diciendo. Pero mientras están esperando, no se preocupen de juzgarse los unos con los otros, sino más bien sean humildes y esperen la venida del verdadero juez de todo, que es Dios. Y el gran problema, y de hecho es algo que Santiago ya había hablado en el capítulo 3, es que nosotros tenemos la tendencia de considerarnos superiores moralmente a los demás, y cuando alguien hace algo indebido, nuestra naturaleza aflora y hace que nos preocupemos más del problema que tiene el otro o de lo que se equivocó el otro, de lo que realmente está en nuestro corazón. Y queridos, esto es un cáncer, una metástasis que se reparte y crece. Y es triste darnos cuenta cuando en la iglesia de Cristo nos encontramos con esto. Cuando nos encontramos con juicio, cuando nos encontramos con quejas, cuando nos encontramos con estos problemas entre gente que es cristiana. ¿Saben qué? Por eso es que Santiago hace un llamado claro a no juzgar, ni a quejarse, ni a murmurar de los demás hermanos en la fe. El título de este sermón es Proyecto Bluebeam, porque Dios nos hace una invitación a nosotros a no perder el tiempo y quejándonos de los demás. No perdamos el tiempo mirando lo que pasa aquí abajo, sino que en realidad nos ocupemos y enfoquemos en lo que pasa para arriba, lo que está pasando en el cielo, que nuestro tesoro esté en los cielos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y hoy vamos a hablar de la queja, y 3 cosas en función de la queja y el juicio. La queja y el juicio, eso es lo que habla en este versículo Santiago. En primer lugar vamos a hablar del mandamiento, en segundo lugar vamos a hablar del propósito, y en tercer lugar vamos a hablar de la advertencia.
Estas son las tres cosas que Dios nos manda por medio de este pasaje. En primer lugar, el mandamiento: no debemos quejarnos. La Reina Valera dice: hermanos, versículo 9, nuestro texto base, no os quejéis unos contra otros. No debemos quejarnos. Pero, ¿por qué Dios nos pide esto? ¿Se ha dado cuenta usted que en realidad nosotros como seres humanos, seamos cristianos o no, tenemos la tendencia de quejarnos por todo? Cuando hace mucha calor, nos quejamos porque está muy caluroso el día. Cuando está frío, nos quejamos porque está muy helado. Así nos quejamos por todo y tenemos la tendencia a siempre mirar el vaso medio vacío. Nunca vemos lo que tenemos, sino que vemos lo que nos falta. Nunca somos objetivos a la hora de analizar las cosas que Dios nos ha dado, sino que nos quejamos por las cosas que Dios no nos ha dado. Nunca estamos felices por el aprendizaje que sacamos de una prueba, que sacamos de un problema, sino que nos quejamos, y es evidente, es natural, pero nos quejamos por la situación que estamos pasando. La queja es una parte integral de nuestra respuesta frente a las cosas que están pasando. Nos quejamos por todo, nos quejamos por todos. Y eso es una cuestión muy natural. Ahora, Dios no nos pide que nos quejemos solo para mantener la paz y la armonía dentro de las comunidades de fe, sino que lo hace más allá de eso. Porque este mandamiento de no quejarse, hermanos míos, va al núcleo, al corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? Quien sí podía quejarse cuando fue encarnado, cuando fue introducido en este mundo, era precisamente el Señor Jesucristo. El santo de los santos, el verbo hecho carne, el santo, justo y puro, comienza a crecer y a observar a los pecadores. Él miraba las mentiras de José a María cuando le decía por qué llegaba tarde después del trabajo. Jesús conocía el pecado de las personas porque Él era el Hijo de Dios. Él veía a sus amigos mentirle a sus padres. Compartió con pecadores. Se dedicó a un oficio muy común donde tenía contacto con mucha gente. Al tema de la carpintería, que más que propiamente carpintería, es el oficio del Señor Jesucristo. Tenía que ver con madera, pero también tenía que ver con lo que nosotros conocemos hoy como un jornalero, o sea, un maestro chasquilla, alguien que arregla de todo, no se especializa en nada. Esa es la expresión tecnón, que es la expresión que se emplea para traducirse como carpintero. Toda la gente que tenía problemas llegaba donde José para que le arreglara las cosas, y también llegaban donde él porque él imitó el oficio de su padre adoptivo, José. Él veía a la gente, él veía sus pecados. Cuando comenzó su ministerio, él sabía que Juan el Bautista era el mayor de los profetas, pero era un pecador que los bautizó. Él conocía el corazón de Juan. Él conocía el corazón de sus discípulos cuando estuvo con ellos. Él sabía que estando en la misma mesa, horas antes de ser entregado y muerto, Judas, el que estaba con él partiendo el pan, comiendo del mismo plato, lo iba a traicionar. Y también vemos que él sabía que ese discípulo que le había prometido la fidelidad más grande, Pedro, le iba a negar 3 veces. La pregunta es, ¿vemos alguna vez en los relatos del Nuevo Testamento alguna queja del Señor con respecto a ellos? La verdad es que no. La verdad es que no vemos quejas del Señor. En un momento Él dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Porque más bien al ver la poca fe de sus discípulos, eso le conmovió el corazón. Pero evidentemente no era una queja. Es más, estuvo frente a personas muy pecadoras. Y Él siempre con una mirada amorosa y misericordiosa. Nunca le oímos murmurar contra aquellos que le maltrataban. No, en su sufrimiento
Él eligió callarse, Él eligió la gracia, Él eligió el amor. Ahora, cuando pensamos en nuestras vidas y nos enfrentamos a injusticias, o nos sentimos maltratados o incomprendidos, la verdad es que nuestra reacción propia es la queja, nuestra reacción normal es murmurar, es juzgar a la otra persona. Y la pregunta es, queridos, ¿estamos actuando como Jesús? ¿Estamos respondiendo ante estos estímulos como el Señor? Si somos cristianos, si somos discípulos del Señor, deberíamos nosotros, ¿cierto?, tener un corazón que intenta asemejar a Cristo. Queridos, la próxima vez que nos encontremos en una situación compleja, cuando tengamos la tentación clara de llegar a la queja, recordemos a Cristo. Antes de abrir nuestra boca para murmurar, miremos nuestro corazón y abramos nuestro corazón a dispensar gracia. Porque, hermanos queridos, ¿saben qué? Esta expresión, queja, va a una cuestión mucho más simple de lo que nosotros pensamos. Cuando le dicen no se quejen los unos de los otros, esa expresión es un hapax legómena, que se llama, que es una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Pero les voy a graficar qué es lo que significa esa palabra que se traduce como queja. Significa esto. Es una expresión gutural, es un gemido, es un sonido como un suspiro, hacer un gesto o un sonido de manera inarticulada. Es como cuando dices ¡chiu! Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Está diciendo, no se quejen, no se quejen. Y esto realmente es tremendo, porque ¿quién no ha hecho eso? Cuando vemos que alguien ha caído, cuando alguien ha fallado, cuando vemos que alguien se ha equivocado, fue desubicado en algo, nosotros inmediatamente miramos así y hacemos gestos. Y de alguna manera juzgamos y nos quejamos del otro. Pero ¿cómo no va a tener sentido común si eso es una cuestión de crianza? A eso está apuntando Santiago, a una cuestión tan ínfima como esa. Ni siquiera está hablando del juicio, que evidentemente cuando juzgamos o condenamos más bien a otras personas, ahí ya estamos tomando el rol de juez, que es lo que Santiago había hablado en el capítulo 4. Pero aquí simplemente está hablando que con hacer expresiones guturales que manifiestan descontento con una persona, estamos incurriendo en esto. O sea, y es un mandato, esto está en forma imperativa. Dice, no se quejen, no se quejen. Y ¿saben qué? La vida de la iglesia no es una vida sin roces. Estamos de alguna manera en el arca. Estamos en el arca de la salvación y vamos todos caminos, ¿cierto?, a ser redimidos. Pero en el intertanto nosotros estamos en la barca. Y en la barca, o en el arca más bien, al igual que en el tiempo de Noé, habían muchos animales de distintos tipos, todos mezclados y juntos, conviviendo. Imagínense, eso es lo mismo que pasa hoy en día con nosotros. Somos todos diferentes, tenemos crianzas diferentes, tenemos costumbres diferentes, culturas diferentes. Hoy somos países más cosmopolitas, ¿cierto? Ya varios extranjeros entre nosotros están, no como años antes, sino que somos más cosmopolitas. Tenemos que compartir con otras culturas, con personas que tienen costumbres distintas a las nuestras. Y eso a nivel social, pero también a nivel de iglesia. ¿Y saben qué? Estamos en el arca y tenemos que compartir y tenemos que convivir los unos con los otros. Y el mandato claro es que no nos quejemos del otro. No nos quejemos del otro. Santiago le dice en el capítulo 4, versículo 11 al 12, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano, juzga a su hermano, habla mal de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? O sea, este es un llamado que está Santiago haciendo y que continúa repitiendo a que de ninguna manera nosotros juzguemos a las demás personas. Fíjense que aquí
Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 lo siguiente. 1 Corintios 4, 5. No juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos míos, el mandamiento de parte de Dios es que no nos quejemos los unos de los otros, que no juzguemos a las demás personas. Y es un mandato claro, pero nos cuesta a nosotros porque siempre tenemos una opinión del de al lado. Siempre pensamos, hoy que es poco proactivo el hermano, o que es activo el hermano, se anda mostrando. O sea, es lo uno o lo otro. Tenemos esa tendencia en nuestro corazón y tristemente es algo que se ve mucho en la iglesia de Cristo. John Wesley dijo en una oportunidad: mientras más vivo, más tolerante soy con las debilidades humanas, más exijo de mí mismo y menos de los demás. Y esta actitud que tenía Wesley es una buena actitud, porque en realidad entre más pasa el tiempo, hermanos, y entre más nos equivocamos, tendríamos que tener nosotros la convicción de que si yo me equivoco tanto, ¿por qué no podría esperar que mi hermano o mi hermana se equivoque? ¿Saben qué, hermanos? Es triste, pero no hay mayor lugar donde se encuentra el fuego amigo que en las propias iglesias de Cristo. Cuando hablo de fuego amigo, el fuego amigo es un contexto, es un término que se da en el contexto de la guerra. Cuando habían aliados, se unían para combatir contra otros países. Muchas veces por error, algunos escuadrones se equivocaban y mataban a personas que estaban en su mismo bando. Y en la iglesia de Cristo es el lugar donde más fuego amigo encontramos. Cuando alguien cae, cuando alguien se equivoca, la destrucción comienza. Es increíble esto, es increíble. Cuando alguien falla, la mirada no es una mirada de gracia, no es una mirada de misericordia, siempre es una mirada de juicio. Y eso no debe ser así. No debe ser así porque en primer lugar tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, que si alguno cae, considérate a ti mismo y fortalece a tu hermano o a tu hermana. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de cuando vemos que un hermano peca, cuando un hermano falla, cuando un hermano se equivoca, tenemos la tendencia a mirar en menos a esas personas. Pero la única razón por la cual tú no has fallado, la única razón por la cual tú no has caído, es por la gracia de Dios que te tiene de pie. Es lo único, hermano. Es lo único. Nosotros no somos quienes para dar, sin duda, estamos llamados a vivir una vida santa. O sea, tenemos que luchar por la santidad, tenemos que madurar en santidad. Sin embargo, nosotros no somos quienes para demandar lo que nosotros entendemos para nosotros a las otras personas. O sea, lo que Dios pone en tu corazón, aquella determinación que tú tomas, es para ti y no es para que se le impongas al otro. Porque el otro tiene un juez y ese juez es Dios. No vaya a ser, como dice Pablo acá, que nos estemos erigiendo, levantando nosotros mismos como jueces de nuestros hermanos. No debemos juzgar al otro, no debemos quejarnos del otro. Es cierto, debemos observar. Porque aquí está la famosa conflicto o confusión que existe entre el término no juzgar. Si no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Pero este no es un llamado a no ver la realidad. No es un llamado a taparnos los ojos y decir, no, yo no juzgo. No, entendamos bien el concepto. Juzgar tiene que ver con, en su término o extensión más sencilla, tiene que ver con observar dos cosas y determinar cuál está bien y cuál está mal. Eso es juzgar. Pero esta expresión que se emplea en la Biblia, cuando dicen no juzguéis,
para que no seáis juzgados, no se está refiriendo a no mires lo que las demás personas hacen si están bien o mal. No, está diciendo, no mires lo que la persona está haciendo o no haciendo y tomes un veredicto en función a eso. Porque ahí está el punto. Nosotros podemos ver las cosas objetivamente, los hechos, pero lo que nosotros no podemos ver son los corazones. Y eso solamente Dios lo juzga y Dios lo condena. Y ahí está el punto. Nosotros tenemos la tendencia en nuestros corazones a mirar o intentar dilucidar lo que hay en el corazón del otro. Por tanto, no debemos juzgar. ¿Y por qué no? Nuestro versículo lo dice. Hermanos, no se quejen unos con otros para que no sean juzgados. O sea, para que nosotros no seamos condenados. Santiago nos da una razón clara y convincente para abstenernos de quejarnos de los demás. Y esto es para que nosotros mismos no seamos condenados, porque con la vara que nosotros medimos, se nos va a medir también. Entonces, ¿ustedes consideran que este llamado que hace Dios es un llamado a la humildad? ¿No acaso es Dios el único que tiene el derecho de juzgar, dar un veredicto final sobre alguien o sobre algo? ¿Quiénes somos nosotros, simples mortales, pecadores débiles, para asumir la responsabilidad del creador del universo y condenar a las personas? Nosotros no. Podemos mirar los hechos, podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos ese llamado de parte de Dios, pero lo que no podemos hacer es condenar. No lo podemos hacer, porque nosotros hubiésemos bajado del coro a David con todo lo que hizo con Betsabé. Nosotros no hubiésemos dejado orar a David después de lo que hizo con Betsabé. No hubiésemos dejado predicar a David después de lo que hizo con Betsabé. Pero ahí estaba el hombre conforme al corazón de Dios. Y pese a sus pecados y las consecuencias, Dios tuvo misericordia de David. Y dijo que era un hombre conforme a su corazón. Queridos, esto es. Cada vez que nos quejemos de alguien, cada vez que pronunciemos un juicio sobre alguien, estamos usurpando el lugar de Dios. Estamos poniéndonos en el trono de Dios, asumiendo el papel de Dios. Y esto, queridos hermanos, es un lugar peligroso donde nosotros no tendríamos que estar de ninguna manera. La próxima vez que tengamos la tentación de quejarnos de alguien o de juzgar a una persona, dar un veredicto sobre esa persona, recuerda esto: Dios no necesita nuestra ayuda para juzgar. Él tiene todo cubierto. Él ve todo. Y es más, nosotros necesitamos ayuda para amar. Necesitamos que Dios nos dé gracia, porque si nosotros otorgamos gracia y miramos al que cae con amor, con misericordia, si es que eventualmente a nosotros nos llega a pasar, vamos a recibir el mismo cariño, el mismo cuidado. Vemos en 2 de Corintios cuando Pablo habla a la iglesia en Corinto y le dice: ya fue mucho el tiempo, porque hubo un hermano que pecó, ya fue el mucho tiempo el cual este hermano se sintió mal, se ha arrepentido, abrácenlo y recíbanlo como un hermano. Pero ¿qué pasa? Hoy en día en la iglesia de Cristo, y hablo de manera general, cuando alguien que cae, lo pelan, lo destruyen y finalmente lo que más siente es vergüenza de volver a la iglesia. Pero Dios no obra así. Dios no obra así porque Él ve el corazón y Él transforma los corazones que están quebrantados. Hermanos, nosotros, para no ser condenados, no tenemos que emitir sentencias sobre otras personas. Tomás Kempis, un hombre piadoso de la Edad Media, dijo: fíjense cuidadosamente en sus propias faltas y encontrarán poco placer o tendencia a pesar en la balanza las acciones de los otros. Cuando vemos nuestro corazón, cuando vemos nuestras faltas, honestamente tenemos que concluir que lo que el otro pudiese llegar a hacer no se compara con lo que nosotros hemos hecho. Muchas veces cometemos pecados o la intención de nuestro corazón son intenciones totalmente malvadas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar condenatoriamente a los demás? ¿Por qué entonces Dios nos pide que no nos quejemos los unos de los otros?
¿Por qué? Porque las palabras de queja y juicio, en vez de edificar a la otra persona, lo destruyen. Porque en vez de empujarlo, lo que hace es que nuestra relación se dañe con las otras personas. Y también, algo que es terrible, que nuestra relación con Dios se daña. Porque cuando juzgamos, Dios nos mide con la misma vara que nosotros le ponemos a los demás. Con la misma vara que le ponemos a los demás. Vuelvo a repetirlo, que quede claro. No se trata de que pasemos por alto el pecado de los demás. No. Se trata de que lo veamos, seamos objetivos. Esto es pecado. Es pecado. Si hay personas conviviendo, es pecado. Si no se han casado, es pecado. Ahora, ¿eso significa que no voy a ir a la casa porque me invitan? De ninguna manera. Porque tengo que otorgar gracia y decirle, ¿sabes qué? No hay mayor bendición que el matrimonio. Ese es mi llamado. No es juzgar a las personas, no es condenar a las personas, es otorgarle gracia y llamarle a lo que es lo mejor, llamarle a lo que es lo excelente. Eso es. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús fue invitado por Simón, un hombre recaudador de impuestos, y estaba lleno de pecadores en la casa. Y Jesús no dijo, oh, yo no voy a ir porque está lleno de pecadores. Él fue y estuvo ahí, compartió con ellos y habló del evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, un corazón que mira al otro y lo mira con misericordia como Dios lo mira, y no como nosotros en nuestra carnalidad y con nuestra moralidad conveniente, porque seamos claros, la moralidad para nosotros depende de las cosas que nos agraden, las que no nos agradan, ¿ya? O sea, y ahí está la humildad que debemos tener. O sea, en realidad, o sea, de pronto somos súper cuadrados con algunas cosas, pero otras no tenemos ningún inconveniente. Entonces tenemos que ser honestos y tenemos que ser humildes ante esto. Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, dijo lo siguiente: guarda tu lengua de las críticas y vela por tus palabras. Debes saber que al juzgar a los demás te dictas sentencia a ti mismo y que tú mismo eres culpable de las faltas por los que las culpas. No es una excusa de decir, si otros me cuentan cosas, no puedo ser grosero con ellos. A nadie le interesa hablar con un oyente reacio. Una flecha nunca se aleja de una piedra, a menudo vuelve sobre el que la arrojó. Deja que el detractor aprenda de tu renuncia a escuchar que no debe menoscabar a otro. Queridos, normalmente cuando nos quejamos de alguien, no lo hacemos solo. No nos quedamos con eso solo, sino que tenemos la tendencia de ver el mal en otra persona y cuando nos reunimos con otro, empezar a hablar de la persona que consideramos que se ha equivocado. Y eso es pelambre con todas sus letras. Y eso es pecado. Hermanos, pelar es pecado, por si no lo sabía. ¿Ya? La murmuración es pecado. De manera que tenemos que tener cuidado con eso y guardarnos nuestras palabras. Finalmente, la advertencia. Dice Santiago 5:9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. ¿Por qué no nos debemos quejar entonces? ¿Saben por qué? Porque Dios tiene mejor audición y mejor vista que nosotros. Él sí que conoce los corazones. Él sí que conoce. Nosotros vemos hechos, pero no podemos ver la intención del corazón de las personas. Nosotros no podemos leer mentes. Y muchas veces nos damos de telépatas. Y empezamos, no, esta persona hizo esto porque seguramente escuchó esto y la otra persona le comentó esto otro. Entonces por esa razón hizo esto. A modo de venganza. Y le preguntan después a la persona, ¿por qué hiciste esto? Por esto otro. No tenía nada que ver con el rollo que se pasó en la otra persona. Porque tenemos la tendencia a intentar divagar y visualizar qué es lo que está pensando la otra persona. Y hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Podemos ver hechos, pero no podemos ver corazones. Por tanto, no estamos autorizados para juzgar. El único que ve el corazón es Dios. El único que ve el corazón es Dios. Él es el juez. Y Él está, dice el texto acá, a las puertas. Esto significa dos cosas. Hermanos, no tenemos que juzgar a las personas. No tenemos que condenar a las personas. No tenemos que quejarnos de las personas. Porque el juez ya viene.
El juez ya viene. Y en esta venida inminente del Señor Jesucristo, que aunque pasen 2000 años más, tenemos que seguir esperanzados de que va a ser pronto. Porque aunque pasen 2000 años, probablemente nosotros vamos a morir antes de eso es un hecho. Vamos a morir antes de eso y nos vamos a encontrar con el Señor antes. Por tanto, teniendo esa claridad, es que sabemos que nos vamos a encontrar nosotros también con el juez. El juez ya está a la puerta. Y esta es una imagen sobrecogedora porque nos dice que Dios está consciente de nuestras acciones, pero también que Él está siempre presente. Hay una expresión que los antiguos reformadores llamaban, que se llama vivir coram Deo. Vivir coram Deo significa vivir delante del rostro de Dios. No sé si usted lo sabe, pero Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Dios lo sabe todo. Dios sabe el propósito de tu corazón. Dios sabe tus intenciones. Dios sabe tus pensamientos. Los más ocultos, los que no les cuenta a nadie, los que te niegas a ti mismo. Esos pensamientos Dios los conoce. Él es omnisciente. Y debemos tener conciencia de que siempre, en todo momento, vivimos delante del rostro de Dios. Vivimos coram Deo. Dios nos está viendo en todo lugar, hasta en el baño cuando estamos leyendo. No, ya no leemos las cosas del baño. Ahora con el teléfono estamos en el baño. Todo lo que estamos haciendo en el lugar más oculto o el pensamiento más profundo que podemos tener, Dios lo conoce. Él está ahí. Vivimos delante de su presencia. Él está a las puertas. Él está ahí esperando. Esto tiene la idea de que Él está llegando y lo podemos ver en otros pasajes. Mateo 24:33, así también cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, que Él está a las puertas. Marcos 13:29, así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. O sea, la expresión a las puertas habla de la inminencia del retorno del Señor, pero también habla de otra cosa, hermanos. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La idea de que el Señor esté a las puertas, que el juez esté a las puertas, no solo implica que Él está inminentemente cerca, sino también que Él es el portero que permite entrar. Él es el juez. Y nunca olvidemos eso. Él es el juez. Y Él te va a juzgar a ti y a tu hermano de al lado. No vaya a ser que por juicioso y por condenador, tu hermano de al lado reciba más coronas que tú cuando estemos aquel día. No vaya a ser que aquel que pensaba mal, de aquel que condenaba, ¿cierto?, por su actuar, vaya a ser mayormente justificado por Dios cuando estemos con Él aquel día. Hermanos míos, no olvidemos que el único que salva o condena es Dios, y Él está a la puerta de la vida eterna. Y Él es el que deja pasar. Él es el que deja entrar. No tú ni yo. Hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, nosotros se los privaríamos a un montón de gente que nos cae mal. Gloria a Dios que la salvación no depende de nosotros. Gloria a Dios que depende de Él y su misericordia. Porque nadie hubiese pensado que un persecutor de la iglesia, como lo era Saulo de Tarso, terminaría siendo el mayor misionero en la historia de la iglesia. Porque era un hombre malvado que llegaba y perseguía a los cristianos. Los tomaba presos y los llevaba delante de las autoridades para que les dieran. Ese hombre Dios eligió, ese hombre Dios perdonó. Todos tenían miedo de Pablo. Nadie quería juntarse con él, el pobrecito estuvo solo, porque los hermanos santos no querían estar con alguien que los había perseguido. Pero ahí vemos a un hombre llamado Bernabé. Y ese hombre llamado Bernabé no tuvo problema en haber estado con aquel y haber instruido a aquel que por mucho tiempo había perseguido a sus hermanos. Hermanos queridos, necesitamos ser más como Bernabé. Necesitamos estar y acompañar a aquel que falla, levantar al que está con el brazo caído. Ser como Aarón y Hur, ¿cierto?, que levantaron los brazos de Moisés cuando éste estuvo cansado para que el pueblo ganara, para que el pueblo llegara a la victoria. Tenemos que ser de aquellos que levantan las manos de aquel que ha caído.
tenemos que ser aquellos que animan al otro, porque al final Dios va a ver, Dios va a juzgar. Ese debería ser nuestro corazón. Y ¿saben qué? Es difícil, pero recordemos que Dios está con nosotros. Recordemos que Él es quien nos llama a vivir de esta manera. Queridos, cada uno de nosotros está construyendo algo en nuestras vidas. Estamos construyendo relaciones, comunidades, familias. Y cada palabra que decimos, cada actitud que tomamos, es un clavo, un ladrillo o una pieza de esa construcción que estamos haciendo. Pero ¿qué tipo de casa estamos construyendo? ¿Es una casa llena de quejas, de juicios? ¿O es una casa llena de amor, de gracia, de perdón y misericordia? Hermanos, el Señor está a la puerta. Él es el mayor de todos los constructores que hay. No importa cuántas veces hayamos pecado, hayamos fallado en el pasado, siempre podemos pedirle a nuestro Señor que nos ayude a construir algo mejor. Podemos acudir a Él, y mientras avanzamos en este caminar, si hemos sido de aquellos que juzgan, si hemos sido de aquellos que condenan, que Dios nos ayude y podamos arrepentirnos y cambiar nuestro corazón, sabiendo que nosotros no lo vamos a cambiar, es Él que nos va a cambiar, y que podamos hacer eco del mandamiento que Santiago está diciendo acá: no nos quejemos los unos contra los otros, para que no seamos condenados, porque el juez está a la puerta. Hermanos, al final no importa qué tan grandes sean nuestras quejas o cuán justos sean los juicios que creemos o pretendemos hacer. Lo que realmente importa es cuánto amor, cuánta gracia y cuánta misericordia hay en nuestro corazón que hemos recibido de Dios para dispensar a las personas que tenemos alrededor. Eso, hermanos míos, es un desafío, porque eso es vivir como Cristo vivió. El Señor Jesús se despojó de todo. El Señor Jesús convivió con pecadores que debía haber condenado. En una oportunidad, los Boanerges, los hijos del trueno, Jacobo y Juan, discípulos de Cristo, pasaron por Samaria y le dijeron: Señor, ¿quiere que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Ustedes no saben lo que piden, dice el Señor. Ustedes no saben cuál es el llamado que tienen. Ustedes están llamados a predicar, y después lo repite en la Gran Comisión, en todo Jerusalén, Judea, Samaria también. Ustedes no tienen que pedir fuego del cielo para esas personas. Ustedes tienen que ir y predicarle a esas personas para que conozcan la salvación. Hermanos, que ese sea nuestro corazón. Una mirada de gracia como Cristo miró, porque Él nos salvó así. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no nos mirara así? ¿Qué sería de nosotros? Probablemente yo, el primero, estaría fulminado. No estaría aquí con usted, estaría unos cuantos metros bajo tierra, o convertido en ceniza, no sé, depende si me queman por ahí. No lo sé. Pero debería estar fulminado. Usted tal vez también debería estar fulminado. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la que hoy por hoy te tiene con vida. Por tanto, no ocupes el rol de Dios. Ten misericordia, así como el Padre del cielo tiene misericordia. Amén. Oremos a nuestro Señor.